hablar del tema de cómo enfrentar una demanda, cuáles son los criterios que tenemos que tener y cuál es la reacción inicial del médico cuando le llega una reclamación, para empezar desde un principio, de que llega el caso, pues con una buena estructura de defensa ya postulada. Les voy a compartir pantalla y vamos a continuar con consentimiento. Seguimos con la misma metodología. Anderson, recibe las preguntas y me vas haciendo una señita pues cuando necesitemos contestarlas. Por supuesto, doctor. Bueno, íbamos entonces en esta diapositiva que era la carga de la prueba. En el consentimiento informado, habíamos hablado del consentimiento informado como ya no como un documento que simplemente el paciente firma para autorizar un tratamiento, sino como un contrato donde se estructuran relaciones bilaterales de médico y paciente o paciente-institución, donde la institución tiene unas obligaciones obviamente propias, inclusive derivadas de la ley, de generar unas condiciones de atención al paciente en términos de conocimientos, de tecnología, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y el paciente también ingresa a esa relación con una cantidad de obligaciones que son las que hasta ahora hemos olvidado reflejar en ese consentimiento informado y por lo tanto veníamos con una relación que es muy coja. Un paciente con muchísimos derechos y sin nada de obligaciones, y al revés, una institución llena de obligaciones, pero de obligaciones frente a un paciente, pero cuyos derechos no reflejaba en un contrato. Entonces la idea es estructurar ese consentimiento informado como una relación contractual bilateral donde ambos ingresan con obligaciones. ¿Para qué? Para que en el momento en que el paciente no reclame, nosotros podamos sacar en el proceso ese consentimiento informado con ese ítem de obligaciones donde tenemos herramientas de defensa y decir, es que el paciente no asistió, el paciente no se adhirió al tratamiento, el paciente no cumplió con las recomendaciones, etcétera, etcétera, todos los posibles incumplimientos del paciente. Bueno, ese consentimiento entonces tiene una situación y es que la carga de la prueba, ¿qué es la carga de la prueba? Es quién es el que está obligado a aportar el consentimiento informado al proceso. Resulta que llegamos a procesos y el médico nos dice, no, pues yo no lo tengo, pero que el paciente niegue que yo le expliqué. Resulta que los jueces nos van a decir, no, no es el paciente, es usted, señor médico, o usted, señora institución, la que tiene que probar que efectivamente se hizo un consentimiento informado. Y en ese sentido nos ponen a nosotros una carga más pesada, igual como lo habíamos hablado con la carga dinámica de la prueba, es al profesional de la salud en Colombia a quien le corresponde probar que no generó ningún tipo de daño. Entonces, la verdad es que para nosotros es más pesado y por lo tanto tenemos que tener el consentimiento para poder obedecer a esa carga de la prueba, que es que nosotros como profesionales de la salud tenemos que salir a aportarla. Es decir, nosotros hicimos consentimiento y aquí está por escrito. Nosotros tenemos el deber de custodia sobre ese consentimiento informado. Esta es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia: ¿quiénes son los llamados a consentir por el paciente? Esto lo trae el Código Civil y no va a decir nada diferente a lo que trae el Código Civil. Cuando un paciente llega, por ejemplo, a un servicio de urgencias, llega con una situación de emergencia, pues que tiene que entrar directo a quirófano, o es un paciente con una incapacidad para discernir, sea porque tiene un retardo mental o porque tiene alguna enfermedad neurológica de base, pues un Alzheimer, o un paciente pues con alguna situación que le impide otorgar su consentimiento, este es el orden. Entonces, en la persona que tiene una incapacidad permanente es el representante legal. Normalmente, pues uno diría el representante legal son los padres, pero no, depende, porque si es un incapaz permanente, es un adulto, ya no tiene padres, pero debe haber alguien que tiene en sus manos la capacidad de consentir por él, es decir, un representante legal que dé el consentimiento por él. Y si no lo tenemos a la mano, pues nos toca llamar a la entidad del Estado llamada a otorgar el consentimiento por esa persona. Muchas veces las instituciones tienen el teléfono, sea de la Defensoría del Pueblo o en un menor de edad, de bienestar familiar, para que sea quien otorgue ese consentimiento informado en ese caso de ese paciente. Bueno, y en los menores de edad, pues el primero es el representante legal. Obviamente siempre uno hablaría de padres, no, pero a veces no son los papás quienes tienen la representación legal, sea porque les han quitado esa patria potestad, o porque no se encuentran, o son niños que están de pronto en un hogar. En ese caso, pues entonces sería el representante legal, que sería quien en este momento un juez haya determinado es la persona que lo representaría. O quienes tengan la patria potestad, o el tutor o curador, si ya hay nombramiento de tutor o curador. Pero sin embargo, cuando hay duda en un menor de edad, pues llamamos a bienestar familiar para que sea
el defensor de familia, el que llegue y nos ayude pues con ese consentimiento, si hay duda en quién lo debe otorgar o no. Y en el adulto capaz, es decir, cualquiera de nosotros que en un momento dado llegue a un hospital con un infarto, avaleado, accidentado, con otra capacidad de consentir, pues en primer lugar, obviamente no necesitaríamos un consentimiento para la atención inicial de urgencias, ese pasa derecho al quirófano, se opera, pero para los procedimientos posteriores sí. ¿Quiénes serían las personas? Primero, cónyuge no separado o divorciado. Segundo, hijos mayores de edad. Tercero, los padres. Cuarto, los hermanos mayores de edad. Quinto, estarían abuelos y nietos. Luego, pariente ya se vuelve pues muy lejano, que son los parientes en tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Igual esto va a estar en la presentación que Anderson se los va a compartir. Bueno, ojo, el hecho de no hacer consentimiento informado implica que el profesional asume los riesgos previsibles e imprevisibles. Esta situación es muy grave. Yo les había contado que normalmente el profesional asume los riesgos previsibles cuando tiene consentimiento informado. Pero ¿qué sucede? Cuando no hay consentimiento informado, hasta los riesgos imprevisibles, es decir, aquellos que están reportados en la literatura, que suceden en el 5% de los monos africanos, se vuelve supremamente pesado la asunción de riesgos cuando no hay un consentimiento informado firmado por el paciente. Y no tenerlo previamente equivale a no haberlo hecho. Es decir, ese paciente que después de que ya se suscitó el conflicto, venga señor para que nos firme acá, definitivamente ese consentimiento ya va a carecer de validez, es un consentimiento que no tiene ningún valor probatorio porque fue una autorización de tratamiento hecha con posterioridad a la realización del mismo. Con el consentimiento informado empezamos a tener algunas debilidades en los procesos, a pesar de que lo tenemos firmado, y son las siguientes. Primero, el error. ¿Qué es el error? Cuando el paciente afirma que no entendió lo que dice ahí, que definitivamente se le expusieron una cantidad de situaciones, que esas situaciones él firmó sin entenderlo. Esa situación no tiene ningún problema cuando está firmado y él alega que no entendió, si el consentimiento está redactado en términos sencillos, simples, de tal manera que nosotros podamos discutir. Definitivamente no hay razón para que el paciente alegue no entenderlo, puesto que los términos están tan sencillos, casi que en plastilina, que definitivamente no hay posibilidad de que el paciente lo alegue que no lo entendió. Pero cuando son consentimientos muy elaborados, que eso parece pues casi que un libro transcrito, el paciente sí pudiera alegar error por falta de comprensión de la información que allí está. Entonces, a veces por hacer bonito hacemos feo, nos ponemos a hacer unos consentimientos demasiado técnicos, demasiado elaborados, y el juez termina diciendo, no, definitivamente no había una información fácilmente asequible al paciente para poder otorgar el consentimiento informado. El segundo vicio realmente es de muy poca ocurrencia, y es cuando ese consentimiento informado se produce con una fuerza física o psicológica sobre el paciente. No es muy común, pero puede pasar, sobre todo se presenta en tratamientos estéticos. El paciente dice, no, es que el médico me dijo es que si no me hacía esto, y los senos, la lipo, que me tenía que hacer todo porque si no quedaba simétrica, y entonces se presenta esa discusión de si hubo una coacción para obligar al paciente a que efectivamente firmara. Y el dolo es cuando el paciente otorga un consentimiento fruto de mentiras, fruto de un engaño por parte del profesional. Solamente yo he conocido un caso de un tema de dolo cuando un ortopedista le dijo, antes de la cirugía, le dijo a la paciente que tenía que tener una prótesis de determinada casa comercial porque la que le entregaba la EPS no era apropiada para su caso. El paciente firmó el consentimiento, lo operaron, quedó bien, pero después se dio cuenta que la prótesis que le otorgaría la EPS si era una prótesis adecuada, y por lo tanto inició un proceso tanto ético como penal al médico, porque efectivamente se comprobó que el médico tenía un convenio con el laboratorio y que con la casa comercial que proveía esas prótesis, y se armó un tema de naturaleza penal. Es el único caso donde yo he visto que hay un dolo para la obtención de consentimiento informado. Entonces, ojo, recordemos el consentimiento absolutamente en términos sencillos. Nosotros tenemos que tener muy claro el paciente que tenemos al frente. Habrá pacientes que tienen formación profesional, otros que no, y de pronto ahí es donde viene el vicio de error del consentimiento.
que a pesar de que lo tenemos, de que el paciente lo firma, puede alegar que los términos son incomprensibles y que firmó sin tener una capacidad técnica para comprender el alcance de lo que allí decía. Bueno, aquí viene un tema que son las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Ya para terminar el tema de consentimiento, ¿en qué consiste? Las cláusulas exonerativas es cuando la institución o el profesional hace firmar al paciente una clausulita al final del consentimiento que dice: yo, Belarmina Pérez, nombre de la paciente, renuncio a cualquier demanda en contra de la institución, sea civil, ética, penal, o me obligo a no interponer ninguna reclamación en contra de la institución. Esas cláusulas exonerativas son ilegales, no se pueden pactar. ¿Por qué? Porque en Colombia la responsabilidad médica es una responsabilidad de orden público, es decir, ningún médico ni ninguna institución puede auto evadir la responsabilidad o el derecho de daños que está regulado en Colombia. Es como si yo voy en un carro y pongo un aviso al frente que dice: no respondo por el que atropelle. Y cuando atropello a la viejita le digo: a ver, es que esto no lo leyó. Realmente ese sería un caso de un consentimiento que no tendría validez. Entonces, de hecho, hay una clínica muy importante en Medellín que todavía las tiene, pero realmente son cláusulas inválidas. Uno no puede poner al paciente a que renuncie a las acciones que la ley le otorga para resarcir un daño que eventualmente sufrió como consecuencia de una atención médica. Bueno, esta diapositiva yo prácticamente tomé una foto así con la mente, porque siempre que hay un caso de responsabilidad médica, lo primero que el médico me dice: no, pero tranquilo, doctor, que tenemos póliza de responsabilidad civil. Perdón, que tenemos consentimiento informado. No. Por el hecho de tener consentimiento no quiere decir que ya el proceso esté ganado. El hecho de tenerlo sí nos da una fortaleza bastante grande para poder entrar a un proceso con unos riesgos advertidos, con unas obligaciones del paciente conocidas por él y autorizadas, con una autorización para el tratamiento muy estructurado. Entonces nos permite una defensa muy clara. Pero ojo, el consentimiento no implica que si ejercemos una mala práctica, el consentimiento nos va a salvar, ni a la institución ni al profesional. Entonces tengamos en cuenta eso, porque el tema que yo recibo todos los días es: tranquilo que tengo consentimiento informado. No, eso no da toda la tranquilidad, sí nos hace entrar firmes al proceso, pero nos puede de todas maneras generar una condena si hay una mala práctica que el paciente logra probar. Bueno, unos temas acá ya muy sencillos de la historia clínica. Es un documento privado. Este es un tema que ya creo que para todos es supremamente claro. Básicamente esa confidencialidad la están manejando las instituciones. Y cuando haya dudas de entrega, yo tuve un caso aquí que me consultaron hace un tiempo en Metro Salud, un paciente que el consentimiento informado lo estaba pidiendo la familia para reclamar a una póliza de seguros, y a su vez el compañero era un paciente que había muerto de SIDA. Su compañero se opuso a la entrega de ese consentimiento informado. Entonces se presentó la discusión: ¿a quién se le va a entregar esa historia, ese consentimiento, a la familia o al compañero? Eso se presentó para una discusión. Un juez finalmente tomó una decisión porque se pidió al juez que interviniera, y el juez protegió la intimidad del paciente y del compañero y no permitió que se le entregara la historia a la familia. Le tocó a la familia, en la reclamación al seguro, vincular a la institución para que la institución hiciera entrega pues, de esa historia previa a la orden judicial. Entonces, es bastante complejo cada vez más ese tema de la privacidad de la historia clínica. Sabemos la ley de protección de datos, entonces mucho cuidado con el manejo de esa reserva. Es muy sensible el tema cada vez en la actuación médica, la reserva del secreto profesional. Definitivamente la historia es la prueba fundamental del acto médico. Uno sin historia, pues eso queda como un zapato en un proceso. Ya les había dicho eso de que tuve un virus en el computador. Eso ya no es una excusa para no aparecer en un proceso con historia clínica. Unas recomendaciones en ese tema de historia, que sería diligenciar siempre los encabezados, es supremamente importante. Sobre todo cuando son historias físicas, ya casi no hay, pero cuando son historias electrónicas, normalmente el sistema copia el encabezado, pero si no, toca hacerlo en todas las hojas cuando es física. La firma del profesional es supremamente importante. Las compañías de seguros están objetando reclamaciones por falta de firma del profesional, porque dicen que, yo ya les había comentado, dicen que no hubo un profesional idóneo
para otorgar la información requerida y por lo tanto sabemos que las compañías de seguros pues obviamente buscan muchas razones para eludir el pago, entonces siempre es bastante importante ese tema. Bueno, la firma del paciente también es necesaria, sobre todo la firma del consentimiento informado. En las evoluciones, pues aunque la ley no nos exige, no quisiera que el paciente firmara, sobre todo en aquellas consultas donde se hace alguna advertencia mayor, donde se le cuenta al paciente un riesgo específico. Sin embargo, pues la historia clínica electrónica tiene esa limitación. Sin embargo, si ustedes ven que es definitivamente necesario tener una firma porque hay alguna situación sobreviniente, importante, que no fuera advertida en el consentimiento inicial, la recomendación es que bajen ese consentimiento, se imprima y firme de todas maneras el paciente, porque es importante quedar con ese registro de esa firma del paciente, de esas advertencias de riesgo sobreviniente que apareció posterior y que siempre es bueno que advertamos. En la historia clínica física, siempre lo digo, letra legible, es un tema pues súper importante. Esa es una de las ventajas de la historia clínica electrónica, que ya no es a puño y letra, porque a veces unas historias clínicas que ni el propio profesional, cuando el juez en una audiencia lo pone a leer, el mismo profesional leyendo su propia letra, no es capaz, se enreda con algunos garabatos que tiene por ahí. Entonces ese tema de la letra legible cuando es físico es muy importante. Y ojo con esto, la racionalidad lógico-científica. Ese es el punto central que evalúa el perito. Los médicos dicen, no, esa historia está súper completa, esa, mejor dicho, está pero perfecto, súper bien redactado, notas operatorias muy largas. Y va uno a ver y empiezan a pesar de lo extensas, adolecen de congruencia. Es decir, hay un motivo de consulta que debe tener congruencia con esa enfermedad actual, con las ayudas diagnósticas que se indican al paciente, con el plan con el diagnóstico, con el plan de tratamiento, y así llevar como una congruencia interna, porque si no lleva esa congruencia interna, vamos a tener problemas cuando el perito busque encontrar como el hilo conductor que debe llevar esa historia clínica. Si no lleva ese hilo conductor, a pesar de que sea una historia clínica supremamente extensa, rica en información, posiblemente pues el perito va a encontrar que de un momento a otro el médico obtuvo un hallazgo o sacó un diagnóstico de unas conductas previas que no tienen congruencia con lo que finalmente decidió como diagnóstico. Bueno, entonces racionalidad lógico-científica es el punto central que evalúa un perito, no es lo extenso, que tenga mucha cosa, es que tenga congruencia en todo el hilo que lleva la historia. Y para nosotros empatar con el tema de cita, que les había hablado de contrato, para nosotros poder demostrar que ese contrato de servicios de salud, quien lo incumple es el médico, tenemos que dejar evidencia de los incumplimientos. Perdón, quien lo incumple es el paciente, tenemos que dejar evidencia de los incumplimientos. ¿Cuáles evidencias? Por ejemplo, citas incumplidas, citas canceladas, no se les olvide, miren, eso es salvador, una cita incumplida, paciente incumple cita de 4:20, eso es importantísimo y valiosísimo. ¿Por qué? Porque denota que la falta de continuidad del tratamiento o que si el paciente hubiera ido se le hubiera podido intervenir el proceso de daño que tiene que estar reclamando. Es decir, la inasistencia a citas es supremamente valiosa para nosotros los abogados demostrar el incumplimiento del contrato de servicios médicos que suscribió con la institución o con el profesional. Sí, doctor. Sí, señor. El doctor Luis Eduardo le quiere hacer esta pregunta. ¿Es necesario incluir los razonamientos médicos y las guías clínicas cuando se toma una decisión quirúrgica? Yo pienso que los razonamientos médicos, sí, es decir, las razones que llevan a que se va a realizar ese procedimiento, que es la interpretación que el médico de todas esas ayudas diagnósticas, por qué llega a lo que va a hacer. Pero describir o detallar las guías, no, finalmente la institución las tiene adoptadas y en el momento de un procedimiento judicial donde tengamos que salir a defendernos, le pedimos a la institución que aporte las guías vigentes para la fecha y si el procedimiento que realizó el médico está acorde con esas guías, no hay ningún problema, pero no tiene que hacerse para cada procedimiento enunciar la guía que se está utilizando, porque la pedimos como prueba y la llegamos al proceso, pero el razonamiento que llegue hacia allá, a mí sí me parece importante que no aparezca de la nada la razón por la cual se va a hacer algún procedimiento, ¿cierto? Otra inquietud, doctor, antes de continuar. Cuando la historia se imprime,
para que tramiten órdenes en otras IPS prestadoras y hay información que el paciente no desea publicar, pero es requisito para hacer un examen, ¿qué se hace en este caso? Bueno, si nosotros nos vamos a los formularios de afiliación de las EPS, casi todos ya tienen la autorización para poder acceder a esa historia clínica por parte de los actores del sistema de salud. Entonces, la verdad es que uno, sin darse cuenta, ha firmado autorizaciones en todo el curso de afiliación pues, a una EPS. Sin embargo, si el paciente niega esa autorización para esa entrega de esa historia y no estaba previamente en el consentimiento inicial de la institución, el de afiliación a la EPS, yo pienso que sí se debe dejar la nota en la historia clínica. El paciente niega. ¿Por qué? Porque si de eso no se produce la autorización, pues que tengamos una responsabilidad única y exclusiva en el mente del paciente que no autorizó entrega de la historia clínica como parte del proceso para otorgar la autorización. Que quede claro en la historia que el paciente no autoriza y por lo tanto en el momento de un evento adverso derivado de esa no autorización, tengamos una responsabilidad exclusiva del paciente. Doctor, y si hablamos con respecto a la teleconsulta, ¿en qué casos de la teleconsulta se diligenciaría el consentimiento informado y si es válido que el paciente lo firme vía chat y lo reenvíe? Sí, ese tema, pues yo creo que de pronto habíamos tocado algo ya previamente y es el decreto 538 que se dictó ahorita en la pandemia, de los decretos de emergencia en el artículo 8, establece cómo se hace ese tema, pues ahora que estamos con tanta teleconsulta. Entonces, lo que nos dice el decreto en el artículo 8 es, no hay ningún problema, se puede obtener de manera electrónica. Si el paciente tiene los medios, por ejemplo, para enviarnos una foto escaneada o un correo electrónico autorizando, no hay ningún problema. Sin embargo, el decreto es supremamente laxo en eso. Dice, si es imposible obtenerlo, porque podemos tener pacientes que no tengan internet, no tienen un computador y no tienen ni siquiera un celular, nos dice el decreto, si definitivamente es imposible obtenerlo de esa manera electrónica, el médico dejará constancia de que advirtió los riesgos y que es imposible obtenerlo porque el paciente no cuenta con los medios electrónicos para otorgarlo. Entonces, en este momento con la pandemia se amplió muchísimo la flexibilidad de otorgamiento de esos consentimientos para teleconsulta. Se volvió muy flexible. Inclusive en temas de consentimiento, ya hay hasta formatos que veo que muchas instituciones los han montado en sus páginas para que los otorguen de una vez electrónicamente. Simplemente métase a tal página y me diligencia el consentimiento y queda electrónico. ¿Apoyándose en qué? Apoyándose en ese artículo 8 del decreto 538. Es muy chévere y flexibiliza muchísimo el tema para hacer atención remota. Perfecto, doctor. Hasta el momento estamos al día con las inquietudes de nuestros asociados. Listo. Entonces, aquí en esta última partecita de esta diapositiva es anotar todo aquello que nosotros veamos que en un momento dado nos pueda beneficiar. ¿Por qué? Porque son comportamientos del paciente que terminan influyendo en su estado de salud. Entonces, las citas incumplidas, los descuidos, no seguir recomendaciones, no tomarse los medicamentos, incumplió a la cita de evaluación preanestésica o comió alimentos antes de la cirugía. Es decir, todas esas situaciones que son asociadas con el paciente, dejarlas claras ahí. Y aquí donde digo antecedentes de fracaso, los pacientes que llegan y dicen, doctor, es que vea, yo llevo 5 médicos y ninguno me ha dado con mi problema. Es que todos son malos. Ese paciente, téngalo por seguro que ustedes van a ser el sexto médico que va a juzgar a ese paciente. Entonces, mucho juicio con ese tema. Esos pacientes de una vez con pinzas, porque el que llega hablando mal de los demás es muy probable que también va a salir hablando mal de ustedes. A veces se encuentran unas situaciones que dan un poco de tristeza y es que el médico empieza a congraciarse con el paciente y empieza a seguirle la cuerda. ¿Cómo que dices? No, es que ¿cómo que te hacen eso? ¿Cómo que te manda este medicamento si el medicamento no es para eso? ¿Cómo que te demoró tanto? ¿Cómo que no te mandó tal ayuda diagnóstica? Es decir, parece como echándole sal a la herida y el paciente, pues claro, qué chévere este médico que me está dando la razón en todo y lo que está haciendo es generando una motivación para que de ahí nazca una reclamación o una demanda contra el profesional anterior. Yo les contaba en una de las charlas anteriores, una de las principales razones por las cuales perdemos los procesos es por insolidaridad de los colegas. Somos muy ligeros con la lengua para hablar frente al paciente y hacer juicios de tratamientos realizados por otros médicos o en otras instituciones. Bueno, aspectos prácticos entonces, el peritaje ya les hablé, se habla de racionalidad y lógico-científica, no de que escriban mucho, sino de que tenga congruencia. Y es muy importante
que ustedes como médicos, cuando estemos en la audiencia y la contraparte los esté interrogando sobre lo que hicieron, ojalá siempre tengamos un fundamento científico que respalde nuestra conducta. Es decir, operé, sí, porque es que ya hay muchos estudios, porque en tal bibliografía, porque los autores coinciden en que es el procedimiento correcto, o no operé precisamente porque esa es la conducta correcta, y pues apoyarse en temas científicos que den fe de lo que estamos haciendo, tiene un respaldo científico. Bueno, hacer unas buenas notas operatorias. Yo tuve recientemente un caso de neurocirugía, pues con una cirugía de 8 horas y una nota operatoria de 4 renglones. El juez, después de que el médico expuso extensamente en la audiencia 45 minutos de lo que había hecho con pelos y señales supremamente bien un neurocirujano, dice, venga, ¿y eso por qué no está en la historia? Vea, quedamos todos fritos. ¿Cómo que no está en la historia todo eso? Un procedimiento de tantas horas, un procedimiento tan complejo, donde hay un riesgo para el paciente tuvo una secuela neurológica y no tenemos cómo detallar, no, al menos en una forma breve, pero sí, sí más detallada, qué fue lo que se le realizó. Bueno, anotar. Hola, Anderson. Qué pena la interrupción, doctor, sino que tenemos varios asociados muy inquietos. Entonces le quiero compartir 3 inquietudes por parte de ellos. Sí. Bueno, entonces tenemos el doctor Luis Eduardo, quiere consultar si el paciente o la familia no quiere poner en evidencia la historia del paciente porque la orden de los exámenes justificados por el médico no es suficiente para obtener la aprobación de la realización del examen. En este caso, ¿qué se hace? ¿No es suficiente o no es necesaria? Nos dice no es suficiente para la aprobación de la realización de los exámenes. Bueno, porque si no es suficiente, quiere decir entonces que es necesaria. Y si es necesaria para poder aprobar el examen, yo creo que se debe dejar constancia en la historia clínica de que efectivamente el paciente o su familia niegan en la historia clínica elemento necesario para prescribirla, para proceder con la orden o la ayuda diagnóstica o lo que se requiera. Pero lo más importante acá es la nota en la historia de que la familia niega, inclusive le puede, ojalá la familia firmara, si la familia dice no autorizo entrega de historia clínica, fírmeme acá, si es necesario. Perfecto. Doctor, ¿y cuando un consentimiento lo diligencia y lo firma un médico y el procedimiento lo realiza otro médico, pero, o sea, otro médico distinto, pero de la misma institución, ¿es válido este documento? Sí, es totalmente válido, no hay ningún problema. Lo que nos ha dicho la jurisprudencia es que si el procedimiento lo va a hacer, por ejemplo, un otorrino, el otorrino que vio al paciente en la consulta prequirúrgica no es el mismo que lo va a operar. El día de la cirugía lo va a operar otro otorrino, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la jurisprudencia es que ambos profesionales deben tener la misma idoneidad. Y si ambos tienen la misma idoneidad, no hay ningún problema. Es decir, ambos tuvieron la capacidad de explicar el procedimiento, ambos tienen la misma capacidad para absorber las dudas, entonces no habría ningún problema si es otro. Ojo, la dificultad está en si el primero que atendió al paciente y le entregó el consentimiento es un auxiliar de enfermería, que vea para que me firme ese consentimiento. Y luego en cirugía llega el otorrino a operar. Si el paciente logra probar que el primer profesional o el primer técnico, porque un auxiliar es un técnico, que le entregó el documento no tenía la capacidad técnica para explicarlo, ni para resolver las dudas, posiblemente nos van a declarar un vicio en ese consentimiento. Pero si ambos profesionales tienen la misma idoneidad, no hay ningún problema que sea uno el que lo explique y haga firmar y otro el que proceda con el procedimiento. No hay dificultad. Antes de la última inquietud de parte de la doctora Gloria, el doctor Luis Eduardo le comparte y le dice, con respecto a la primera pregunta en la que pues hacíamos referencia a la historia clínica del paciente, él decía, él nos dice, porque la EPS o la medicina prepagada no están autorizando, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer? No, de pronto si el doctor puede prender el micrófono y nos cuenta, pues para explicarnos bien el caso, porque realmente entonces, si no están autorizando el procedimiento, ¿por qué no tiene historia? Dice, si nos retrocedemos a la primera inquietud, nos dice si el paciente o la familia no quiere poner en evidencia la historia del paciente
porque la orden de los exámenes justificados por el médico no es suficiente para obtener la aprobación de la realización de los exámenes. Entonces él dice, porque la EPS o la medicina prepagada no autorizan, Ujú. ¿cierto? Sí, no autorizan. Si yo fuera un abogado defensor de la EPS o de la medicina prepagada, digo, a mí me están demandando porque el paciente tuvo un evento adverso porque, o falleció porque yo no di una orden. Yo como abogado digo, sí, yo estoy en todo momento dispuesto a otorgar la orden, pero para poder saber la pertinencia de la orden, si la orden es, si el procedimiento está cubierto o no cubierto por su plan de beneficios, yo necesito tener un soporte científico para hacerlo. Y el paciente negó ese soporte científico o la familia negó ese soporte científico y por lo tanto yo me sentiría en capacidad como abogado de la EPS, como abogado de la medicina prepagada. Definitivamente es una culpa exclusiva de la víctima. ¿Por qué? Porque el paciente y su familia negaron la historia clínica, elemento fundamental para proceder con el otorgamiento de su derecho. Muy bien, doctor. Y la doctora Gloria María nos pregunta, pues de acuerdo, para los ginecólogos con los últimos hechos presentados en Bogotá, ¿se hace necesario un consentimiento previo al examen físico? Bueno, la jurisprudencia francesa, que ha sido muy adoptada, la jurisprudencia, recordemos que es lo que dicen las altas cortes en los países, dice que la consulta inicial es una consulta donde el consentimiento es tácito, es decir, por el solo hecho de que nosotros lleguemos a la consulta, se da por entendido de que el paciente autoriza esa consulta y que lo posterior a esa consulta, lo derivado de esa consulta, sí requiere un consentimiento informado. Sin embargo, en esto no hay una última palabra. Hasta ahora la jurisprudencia nos ha dicho eso, que la primera consulta es tácito y que por el hecho de yo asistir autorizo. Sin embargo, como ya de pronto el examen físico ginecológico implica algo un poquito más invasivo con el paciente, yo sí pensaría que por curarnos en salud pudiéramos tenerlo de que inmediatamente voy a hacer otra señora, voy a hacer esto y requiero que usted me firme este consentimiento. Tener un consentimiento preimpreso no sobra. Sin embargo, yo me sentiría en capacidad de que esa primera consulta podemos justificarla con esa teoría que ha defendido siempre la Corte, y es que esa primera consulta es un consentimiento ya otorgado tácitamente por el solo hecho de asistir. Pero si hay algún procedimiento que tengamos que hacer ahí, yo sí lo pediría de todas maneras ese consentimiento. Perfecto, doctor. Podemos continuar y pues por aquí tengo otra inquietud de la doctora Gloria Estela. Ahorita se la comparto. Bueno, señor. Listo. Bueno, hacer buenas notas, anotar los resultados pues, de las evaluaciones clínicas que se realizan y firmar el profesional. Es muy importante. Yo les mencionaba ahorita, las compañías de seguros se están objetando todo lo que no tiene firma del paciente. Bueno, esa es una situación muy importante. Carlos Jersey es un tratadista de temas de derecho médico argentino. Argentina tiene una evolución bastante fuerte en temas de responsabilidad médica y él insiste mucho en incluir preexistencias como elementos fundamentales para desvirtuar relación de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente llega con fracasos de cirugías anteriores, que le fue mal con tal médico, que estos medicamentos no le sirvieron o que él abandonó tratamientos, dejar notas de eso. Paciente que indica que dejó un tratamiento empezado en Pereira y se vino a vivir a Medellín. Paciente que indica que no se tomaba los medicamentos porque no le servían. Paciente que todo lo que el paciente fumador, paciente que tiene malos hábitos, paciente alcohólico, todo lo que el paciente nos informe qué ha ocurrido antes y que pueda empezar a influir en su estado de salud a partir de este momento de mi consulta hacia adelante, es importante tomar una nota para nosotros poder hacer como algo como un corte. Hasta acá llega usted con estas situaciones que pueden generar un daño y hasta acá empiezo yo. Yo, a partir de ese momento que empiezo como médico, tengo que dejar claro que esto ocurrió antes de la atención mía y que esto son hechos atribuibles a usted. Entonces, paciente que viene, no, es que yo tengo una historia de obesidad, pero es que no he podido rebajar, no, es que a mí no me gusta hacer deporte, no, es que a mí no me gusta tomarme los medicamentos, es que qué pereza yo irme a hacer los exámenes de sangre. Cualquier información que el paciente les dé que implique que hay una situación preexistente y que pueda influir en su estado de salud posterior, es bueno hacer la nota en la historia clínica. Bueno, en cuanto a la... dale, Anderson. Eso, si lo desea, pues le puedo compartir de una vez la inquietud de la doctora Gloria. Estela, ajá. Sí, la doctora Gloria dice,
Hay médicos que entregan al paciente cuando le dan de alta, sea de hospitalización o de consulta externa, el resultado de historia clínica, epicrisis, indicaciones con el tamaño de la letra que necesita lupa. Esto lo hacen con el fin de ahorrar papel. Esto puede traer consecuencias. Pues hasta ahora yo no he tenido ningún caso pues que el paciente diga que por una letra pequeña no han hecho. Igual pasa, y eso es muy común, por ejemplo, con los contratos de las compañías de aviación. ¿Usted se acuerda cuando los tiquetes eran en esos que eran unos formaticos? Usted lee en ese contrato, es una letra chiquitica. Igual pasa con los contratos de compañías de seguros, son letras chiquiticas, y hasta ahora no hay ninguna jurisprudencia o decisión que hable de que esos contratos, por el hecho de que la letra sea pequeña, no tengan validez. Cuando ustedes van, por ejemplo, a abrir una cuenta bancaria, se llama un contrato de cuenta bancaria y le entregan un formato con todas las cláusulas de un contrato de cuenta bancaria. Les digo que eso no lo leen ni mandra, que es súper difícil, ni con lupa, y esos contratos son plenamente válidos. Entonces, pues ojalá tuviéramos una letra más grandecita, pero no he visto como el primero que llegue a tener una condena a un médico por el hecho de que la letra sea demasiado pequeña. Además, porque si al final tenemos una nota que más o menos diga, yo, Belarmina Pérez, he sido informada del tratamiento que me han realizado, ojo, tengo la posibilidad de hacer preguntas y todas las preguntas me han sido absueltas satisfactoriamente, y con eso quedamos muy seguros. Es decir, que el paciente firme que tuvo la posibilidad de preguntar y que todas las preguntas que hizo se le resolvieron satisfactoriamente. Entonces, hasta ahora no he visto que por el tamaño de la letra salga condenado a alguna institución o se declare que hay un error, un vicio del consentimiento. No. De hecho, casi en todos los sectores de la economía se firman contratos y unas cláusulas chirriquiticas que uno ni ve y uno termina firmando todo. Es cierto. Si usted lee, si Es usted lee cierto. el tiquete de avión y le parece muy chiquito, le dice, entonces no lo compré. O no, ya, es cierto. Entonces, finalmente le toca a uno aceptar las condiciones que ahí dice. Listo. Y por eso cuando uno se enoja en un aeropuerto por el incumplimiento, le sacan el contrato y uno ve que cuando uno firmó, cuando uno compró el ticket, aceptó toda una cantidad de incumplimientos por parte de la aerolínea que finalmente lo dejan a uno como una parte muy débil dentro de la relación y le toca a uno aceptar lo que dice. Sí, es Cuando cierto, todo lo doctor. que ustedes, cuando hacen una compra de internet, ustedes han visto que abajo hay un cuadrito que dice acepto términos y condiciones y que si uno no pone esa X no lo deja seguir y que uno sigue y no le da hasta que uno va y ve y si era eso lo que me faltaba. En ese caso, definitivamente es que uno está firmando el consentimiento informado, uno está dando la autorización para que ese contrato se produzca en los términos que ahí dice. Por ejemplo, cuando uno está actualizando el celular, también lo mismo, letrica chiquitica que dice, acepta términos, no es todo, lo dice aceptar, porque igual si no, no se lo actualiza. Así de sencillo. Claro que sí, doctor. Vamos al día con nuestros asociados en cuanto a sus inquietudes. Bueno, ¿de quién es la propiedad de la historia clínica? Es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. La primera lo que le dicen, si eso es del paciente, sí y no. La historia clínica tiene dos componentes. Tiene un componente físico que es la carpeta, cuando es pues, una carpeta, una historia clínica física. Y tiene, o cuando es electrónica, es el medio de almacenamiento de esa historia clínica. Y tiene un componente ideológico, que no es el medio de almacenamiento, sino la información contenida en ese medio de almacenamiento. En ese sentido, entonces, el componente ideológico, la información es de propiedad del paciente, pero la historia clínica física, la carpeta o el medio de almacenamiento es de propiedad de la institución y tiene la obligación legal de custodiarla. Por eso, cuando el paciente nos pide la historia clínica, nosotros no le entregamos la historia, le entregamos una copia de la historia clínica, porque él no es dueño del componente de almacenamiento, él es dueño de la información contenida en esa historia clínica, para que tengamos claro pues ese tema, sobre todo a nivel institucional, se presenta mucho esa discusión cuando el paciente pide copia de la historia clínica o pide que le entreguen, no, yo le entrego una copia. Bueno, ojo, esto simplemente lo traigo, el delito de falsedad documentaria, ya para que veamos la positiva que es la parte penal. Ese es un delito que en este momento se está volviendo muy común en los médicos. Cuando les llega una demanda o un caso ético, ¿qué hacen? Van a la historia y tratan de enmendarla, de corregir, de llenar huecos o situaciones que no habían llenado a tiempo, hacer consentimientos informados que no tuvieron desde un principio y después se van a dar cuenta que incurrimos en una falsedad documentaria. Ojo, no vamos a hacer eso. Tengamos la historia
clínica bien hecha desde el principio para no incurrir en eso. Ese tema de falsedad documentaria casi que nos hace perder un proceso penal y casi que el proceso civil, porque en el proceso civil el juez ve una falsedad documentaria y casi que entra con muchas dudas sobre el resto del contenido de la historia. Entonces, pilas, hagámoslo bien desde el principio para que no tengamos la tentación de que cuando tengamos una reclamación ir a hacer alguna corrección en la historia clínica. Entonces, tengámoslo claro. Bueno, la responsabilidad penal lo que busca finalmente es sancionar a quien haya cometido un delito que está tipificado en el Código Penal colombiano. Para el hecho de los médicos sería el delito de, yo les dije, falsedad documentaria cuando alteramos la historia, el consentimiento, el delito de homicidio cuando el paciente fallece o el delito de lesiones personales, que pueden ser lesiones personales a la integridad física del paciente o a la integridad psicológica del paciente. Recordemos que así el paciente esté perfecto físicamente, puede alegar un daño psicológico y ese daño psicológico ser indemnizable. De hecho, yo les contaba en la primera charla que el daño psicológico en este momento es el coco de todas las reclamaciones y es donde los pacientes y sus abogados demandantes están poniendo el énfasis en la demanda y se inventan unas historias, mejor dicho, para poder pedir como pidiéndole a Dios y piden unas cosas que resulté afectado, no puedo trabajar, mi esposo tampoco, mis sobrinos, mis hijos, y pegan a todo el mundo de unas historias extensísimas, inventándose unas novelas grandísimas para hacer mucha resonancia de lo que es el daño moral y daño psicológico, que toda mi familia está afectada y que la unidad familiar se dañó a partir pues de la atención médica. Ojo con estas diferencias, la responsabilidad penal es personalísima, a diferencia de la civil. ¿Qué quiere decir esto? En la civil yo les había dicho que uno puede tener una póliza de seguros y la póliza de seguros paga en nombre de uno, inclusive la esposa, cualquiera pudiera pagar en nombre de la persona cuando la demanda es civil, no tengo que pagar yo y puedo conciliar, pago y me voy y se acaba el proceso. En la demanda penal es diferente, en la demanda penal no puede venir otro a pagar en nombre mío, va a decir, no, es que yo voy a pagar por el delito que cometió el médico X, no. En la demanda penal es contra el profesional, ni la institución, ni el familiar, ni compañías de seguros son las que van a responder por el proceso penal. Es el profesional solito al que le toca enfrentar su denuncia penal y defenderse a esa, diferente a lo civil. Lo civil hay compañías de seguros y es plata y se paga con plata. Aquí lo que están investigando es la comisión de un delito. No se paga con plata, sino que se investiga y posiblemente pueda ser objeto de cárcel. Hay algunos delitos que son querellables y se puede indemnizar al paciente y hasta ahí llega el proceso penal. Entonces, por eso es que excepcionalmente negociable no se presume, es decir, entramos con la presunción de inocencia y le toca al paciente, ahí sí le toca al paciente aportar todas sus pruebas para poder decirle al fiscal, mire, este profesional incurrió en un delito contra mi integridad física o mental. Entonces, la responsabilidad penal es una responsabilidad que es más crítica en el sentido de que no puede ser indemnizada con plata inicialmente, no en todos los casos, y por lo tanto, pues genera mucho temor, a los médicos les da mucho miedo cuando el tema es penal y tienen que ir a la fiscalía para dar respuesta por un tipo de reclamación. La fiscalía y el tema de los jueces penales genera mucho estrés para los profesionales de la salud. Por eso es importante las pólizas de responsabilidad civil que nos cubra al menos la asesoría jurídica en el proceso penal. Sabemos que no nos va a cubrir pues el tema del dinero en el proceso penal, pero que sí nos la asesoría jurídica porque sí es importante que el médico entre asistido a la defensa en el proceso penal, tanto frente al fiscal como frente al juez. Anderson. Sí, doctor. Es que nos entró una pregunta de la doctora Carolina Morales. Pues después de que iniciamos con el tema específicamente de la responsabilidad penal y lo que está hablando en estos momentos, y es una pregunta bien interesante, en el que pues primero agradece por el espacio y por el encuentro que tenemos en esta tarde de hoy, y ella quiere saber en caso de los abusos sexuales a los menores de edad, cuando los llevan a urgencias y usualmente a esta atención los lleva la Policía de Infancia y Adolescencia y solicitan un reporte de lo sucedido a ellos. ¿Se les puede dar la copia de la atención inicial del paciente? Bueno, esos casos son casos evidentemente pues que requieren, pues realmente voy a resumirlo porque eso es un tema casi que para una charla completa, todo el tema de atención menor, de menores abusados, es un tema muy extenso, pero inicialmente
tiene que hacerse un reporte a la fiscalía, que se haga presente la fiscalía, hay que denunciar el delito que se está cometiendo, activar la cadena de protección para que defina bienestar familiar si ese menor debe ser retirado de la protección, pues, su protección entre comillas, o de las manos de la persona que en ese momento tiene su custodia. Y evidentemente esas autoridades sí tienen autorización para solicitar copia de la historia clínica de ese paciente para precisamente definir si se abre un expediente por un delito penal contra el presunto abusador, o si requiere aislarlo de su entorno familiar porque resulta que el paciente en ese entorno es abusado. Pero ese tema es muy profundo, ahí hay una cantidad de situaciones pues que ameritarían pues casi que una charla solamente para ese tema. Muy bien, doctor. Y el doctor Fanor le quiere realizar una pregunta y es si, por ejemplo, no anoté un procedimiento que debería haber escrito en el momento de la cirugía y lo hago posteriormente. ¿Es válida esa nota? Sí es válida, pero ojo, tengo que anotar que lo estoy haciendo posteriormente. Por ejemplo, hice una cirugía esta mañana, hice la nota. Y por la tarde, el médico antes de salir de consulta se da cuenta de que me faltó algo. Puede acceder a la historia y dejarlo como tal. En nota operatoria de las 7 de la mañana, la cirugía de este paciente, olvidé hacerla el registro de tal o cual situación. Procedo a hacer el registro, pero hay que decirlo porque se hace con posterioridad, ¿cierto? Perfecto. Doctor, ¿y algunos ejemplos, por ejemplo, de demanda penales y civiles que usted le pueda compartir a los asociados que por aquí nos están solicitando? No, eso tenemos, mejor dicho, les cuento, pues todos los días. Tenemos demanda, precisamente hace un rato estaba analizando casos de ginecología por una ligadura de uréteres durante la cirugía ginecológica. Tenemos casos de neurocirugía, muchísimos también, por pacientes que dicen que no hubo pertinencia pues, adecuada para la cirugía que se les realizó. Tenemos casos de ortopedia, tenemos casos de infecciones intrahospitalarias. No, casos hay, pero muchísimos, casos de odontología, casos de hay culpabilidad profesional, casos donde hay culpabilidad institucional, casos donde hay culpabilidad de la EPS por no generación de una orden institucional porque el paciente se cayó de una camilla, o las otras que les había mencionado el profesional, casos por aplicación indebida de medicamentos, administración indebida de medicamentos está de moda. Tenemos muchísimos casos por errores en aplicación de medicamentos y por error en el suministro de medicamentos. Tengo un caso de una niña fallecida también porque se suministró en farmacia un medicamento que no era. Eh, y una niña que le habían mandado un medicamento a un pediatra, en farmacia entregaron fue adrenalina, se lo pusieron a la paciente, la niña, una bebé, la paciente falleció. Tengo, pues no, es que son innumerables los casos de responsabilidad médica que están llegando diariamente y son muchísimos los casos de todas las especialidades. Tenemos casos de anestesiología por muerte de pacientes, muchas veces inclusive temas inexplicables tenemos, donde inclusive en el dictamen pericial se determina que el paciente fue atendido adecuadamente, se compara con las guías y protocolos, definitivamente se encuentra que se hizo todo lo correcto, sin embargo, un paro del paciente y falleció. Entonces hay muchísimos casos pues, de diferentes. Tengo también casos que son casos pues, son de muy difícil defensa. Son los casos donde se opera la parte corporal que no estaba comprometida en el contrato inicial o en la historia clínica. Se opera un ojo y era el otro, se opera una rodilla y era la otra. Ese tema de la operación de partes corporales que no eran también sucede con muchísima frecuencia. Tenemos casos de cirugías de apendicitis donde era un blanquillo que realmente no era apendicitis. Sin embargo, son casos pues que también son de fácil defensa. No, realmente hay muchísimas modalidades de casos. Doctor, De pero la comparación o cuál sería esa diferencia entre entre las demandas civiles y cuáles son esas demandas penales. ¿Cómo se puede identificar esa diferencia entre esos dos conceptos? Perfecto, muy bien. La demanda civil se orienta al resarcimiento económico del daño. La demanda penal se orienta a la sanción del profesional por la comisión de un delito. La demanda civil, el paciente, por un mismo hecho, el paciente puede interponer ambas demandas, la demanda civil y la denuncia penal. Y la ética también, por un mismo hecho, se puede ir el paciente a los tres frentes.
se va para el Tribunal de Ética y pone una queja ética, se va para un juzgado y pone una queja civil, una demanda civil, y se va para la fiscalía, que queda en el boom de la fiscalía, allá por punto cero, y cuando yo digo la gente punto cero, mismo se acuerdan de eso, por punto cero y sabe dónde es la fiscalía. Entonces, el paciente puede entablar cualquiera de las tres por un mismo hecho. En lo ético, busca que el paciente, que el médico sea sancionado por una violación a la ley 23 del 81, es decir, por violar su ética profesional. En lo civil, el paciente busca plata, que le paguen y que le resarzan económicamente el daño. Y en lo penal se busca es la sanción del médico por la comisión de un delito. Entonces, en el caso del apendicitis, por ejemplo, listo, perdón, de la anestesia, una anestesia que ni siquiera supimos qué pasó, pero el paciente falleció y se encuentra en todos los protocolos un registro adecuado. El fallecimiento del paciente implica un resarcimiento económico para la familia, obviamente, si hay condena. Pero por el otro lado, se van para la fiscalía con el delito de homicidio y allá lo que buscan es que el médico pague una pena privativa de la libertad por la comisión del delito. No sé si quedaría clara esa diferencia. Sí, sí, doctor. Por aquí Los civiles, sí, dale, Anderson. qué pena con usted, doctor. Tranquilo. La doctora Gloria nos dice que pues ocasionalmente hay pacientes que solicitan retiro voluntario de hospitalización a pesar de que pues se les explica que la necesidad es estar hospitalizados porque puede tener grandes consecuencias. La duda de la doctora es, ¿puede dejarlo ir sin tratamiento o se le puede dar un manejo ambulatorio así no sea así no sea lo más adecuado, ya que necesita, por ejemplo, antibióticos, pero pues intravenosos, por así decirlo, y otro tipo de procedimientos? Bueno, entonces, las altas voluntarias son plenamente legales en Colombia, el paciente firma. Ojo, es muy importante que se deje claro el riesgo de esa alta, ¿cierto? Que quede claro en el documento que el paciente por voluntad propia o su familia deciden que se van a retirar de la institución, se les informa el riesgo de deterioro de su salud o inclusive de muerte y aún informado el riesgo, el paciente o su familia deciden retirarse. Ojo, salvo cuando se trata de menores de edad. En menores de edad, la ley protege la integridad del menor de edad y por más que el padre de familia diga, no, no lo opere, no, yo me lo voy a llevar, prime el menor de edad y más bien llamemos a bienestar familiar para que haga la protección de ese menor y en ese caso no, pero cuando es un adulto es válida el alta. Listo. Luego de tener el alta, si se le puede ofrecer al paciente un tratamiento ambulatorio, aunque no es lo ideal, se deja nota en la historia clínica. Paciente que desea el retiro de la institución, se le informa los riesgos, sin embargo, para minimizar dichos riesgos, se le sugiere un tratamiento ambulatorio, aunque no es lo ideal. Es decir, se deja nota en el acta de retiro voluntario del paciente de que lo correcto es que el paciente continúe con manejo hospitalario, pero que el paciente, aún conociendo los riesgos, decide retirarse de la institución. Listo. Y se le puede dar la alternativa del manejo ambulatorio como primera opción, aún sabiendo que no es lo más idóneo, pero se deja claro de que hay una alternativa más idónea a la cual el paciente renuncia. Perfecto, doctor. Pues podemos continuar. Bueno, estamos asistiendo entonces a un escenario muy complejo para los médicos, es un escenario donde nos obliga a un tema de medicina defensiva. Esto es muy español, en España se ha desarrollado mucho el tema de medicina defensiva y es cómo los profesionales de la salud han cambiado inclusive su manera de hacer la medicina como para prever, para anticiparse a posibles eventos adversos. A mí me molesta cuando dice, es que los médicos de ahora ya no son resolutivos, los médicos de ahora no sacan un barro, los médicos de ahora no. Los médicos de ahora pueden tener la idoneidad, pero ya están formados en este contexto diciendo, no, yo no me voy a meter en algo que posiblemente yo pudiera resolver acá, pero si me va mal, van a decir que por qué no lo remití al especialista. Para eso remitamos al especialista. Ah, que es que el médico de ahora ya no es tan clínico. Puede que sí sea clínico. Lo que pasa es que si después no envía la resonancia, no envía el TAC o la ayuda diagnóstica, van a decir, ah, es que si usted hubiera enviado esa resonancia se hubiera dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Ya el nuevo médico, yo que soy profesor universitario, doy clases de pregrado, yo sí les advierto mucho, pilas con comprometerse en actividades que requieran un nivel de conocimiento de pronto un poco superior
o una atención en un nivel de complejidad superior, donde tengan mayor capacidad de atender una complicación, no se ponga a hacerlo. Si usted se crea muy berraquito, ¿por qué? Porque ese berraquito va a terminar luego en una demanda. Entonces, sí, es verdad, los abogados les estamos ya metiendo más miedo a los médicos. ¿Por qué? Porque todos los días nos llegan cosas y ese paciente que está en un municipio, doctor, opéreme que ya asumo el riesgo, no, tranquilo, no hay ningún problema, pasa un evento adverso y llega la demanda. Entonces no nos podemos confiar en que el paciente dice, yo asumo el riesgo, tranquilo doctor, no hay problema, no me mande para Caldas si estoy en Fredonia, opéreme aquí, nada. Si el tema es de un nivel de complejidad superior, hay que mandar a un nivel de complejidad superior. Uno entiende que el médico desde su sabiduría, desde su compromiso social, quisiera no enredar al paciente y atenderlo ahí, pero el médico está asumiendo unas consecuencias complejas si el tema no sale adecuadamente. Entonces, es un tema que yo siempre he defendido mucho a los médicos jóvenes. No, es que no tienen capacidad resolutiva. No, ya están formados en un contexto donde hay pilas, medicina defensiva. Yo no me voy a meter en una cantidad de complejidades para que después llegue el paciente, me mande, me quite mi casa, mi carro, lo que yo he conseguido durante toda la vida. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy complejo uno decirle al médico, no, hágale, arriesguese, sea berraquito, haga que eso es muy poco probable, eso no va a pasar. Y después pasa y vea, viene la demanda y viene una situación compleja para él. Entonces, la medicina defensiva se volvió en una alteración de la práctica médica inducida por amenaza o posibilidad de demanda por parte de un paciente, frente a la cual el profesional de la salud intenta prevenirse, dejando bases de defensa en caso de una acción legal. Ah, que ya los médicos anotan más que mirar al paciente. Qué pesar, yo entiendo, es que se empieza a desvirtuar esa relación noble, altruista, de beneficio frente al paciente, pero el médico también dice, yo me tengo que anticipar a cualquier tipo de reclamación. Bueno, esa medicina defensiva, ¿qué consecuencias tiene? Obviamente para el sistema de salud genera muchos altos costos, los procedimientos empiezan a escalar, mayor número de ayudas diagnósticas, genera muchos altos costos para el sistema. De hecho, junto con la Sociedad Colombiana de Anestesiología hemos tenido reuniones con el Consejo Superior de la Judicatura, con los jueces, tratándolos de capacitar para que el juez no sea tan benévolo con la queja del paciente. Es que el sistema de salud, si vamos a que los jueces garanticen a todos que la actuación médica debe haber tenido casi que un 100% de éxito, entonces el sistema de salud tiende, mejor dicho, a colapsarse porque no va a haber plata para pagar todas las condenas que de ahí se derivarían. Entonces el tema es, hey, señor juez, es que la medicina no es una práctica infalible. La medicina tiene muchísimas posibilidades de falla. Hay muchas situaciones donde realmente, a pesar de que queremos que las cosas salgan bien, no salen bien. Y la actuación médica fue correcta. Entonces ese es el tema que queremos como que los jueces también entiendan que aquí estamos frente a una cantidad de alias, de riesgos que hacen que el médico no en todos los casos pueda garantizar un 100% de resultados. Sin embargo, a veces vemos unas actuaciones de los jueces muy duras, muy duras, y ve uno también los jueces en sus preguntas que el juez se siente víctima del sistema de salud. Ah, es que a mi suegra no la atendieron, es que a mi esposa no le han ordenado tal o cual procedimiento, es que a mí me dejaron 5 horas esperando en una clínica. Entonces el juez como que llega una demanda de responsabilidad médica y parece que botara un taco que tiene contra el sistema de salud por los atropellos que ha recibido. Y al pobre médico de ese caso le tocó asumir ese juez molesto, con un componente subjetivo necesariamente que ha sufrido él dentro del sistema de salud y le tocó a él definitivamente enfrentarse a ese juez bastante dolido con el sistema de salud. Bueno, ahora vamos ya, cuando llega una demanda, ¿cómo vamos a actuar? Voy a darles unos tips para que ustedes tengan claro cómo enfrentamos cuando tenemos una reclamación, algunos tips básicos que deba tener el médico. Entonces, contestación de la reclamación. Entonces, lo primero, no correr a notificarse. El médico que le da susto y ahí mismo que le llega al consultorio una citación para el juzgado séptimo civil, casi que pide permiso y se va de una vez para el Alpujarra a ver qué pasó. Esa ida cuesta muy cara. ¿Por qué? Porque el médico, sí, claro, doctor, venga, yo lo notifico y lo ponen a firmar la notificación. E inmediatamente a partir de ese momento empiezan a correr los términos para contestar la demanda. Y después se va a buscar el abogado y cuando busque el abogado estamos a un día, 2 días de contestar la demanda. Entonces, cuando le llegue la notificación, lo primerito es buscar el abogado. ¿Para qué? Para que el abogado busque otras alternativas de notificarse de la demanda, no ir personalmente, afanosamente allá a notificarse, sino esperar a que el juzgado
la notifique por otros mecanismos judiciales que tiene, y no, eso nos da un tiempo bastante largo para nosotros hacer una evaluación del caso, para pedir historia clínica, para pedir unos dictámenes periciales, para tener un tiempo de contestación de esa demanda mucho más pertinente, mucho más aterrizada, mucho más fuerte esa contestación. Entonces, la primera recomendación que todos los abogados que tenemos responsabilidad médica damos es: cuidado, le llega una notificación, no se vaya a notificar, que de ahí nos deja un lapso muy corto de dar respuesta a esa demanda. Segunda recomendación: reportar a la compañía de seguros. O las compañías de seguros tienen unos tiempos en las pólizas cortos para hacer el reporte. Afortunadamente, pues todos los que tienen el tema de Comedal, inmediatamente Comedal tiene una presencia allá en las instalaciones de Comedal, de una representante de la agencia de seguros, inmediatamente llamarla. Miren, tengo esta reclamación, para tramitarla de una vez a la compañía de seguros. Si la reclamación de la compañía, ante la compañía de seguros no se produce dentro del término que dice la póliza, podemos tener inconvenientes para que la compañía posteriormente asuma el pago de una eventual condena. Entonces, o no correr a notificarse, llamar al abogado, reportar a la compañía de seguros, o no olvidemos ese reporte, porque muchos médicos se han quedado sin el pago porque no reportan dentro del término que la compañía de seguros pide, que debe reportarse cuando hay una reclamación. Anderson. Doctor, la doctora Gloria María quiere compartirle esta inquietud. Si demandan al hospital por alguna complicación en muerte de un paciente, ¿la institución responde económicamente o con los que corresponda posteriormente puede repetir en el profesional? Sí, esto lo vamos a ver más abajito, ya voy para allá. Listo. Entonces seleccionen, entonces la reporta a la compañía de seguros, puede que la compañía de seguros nombre un abogado de ellos, o que les otorgue la posibilidad de que el médico lo busque y después le reembolse el valor del abogado. La póliza que tiene Comedal con Seguros del Estado tiene cobertura de gastos judiciales, entonces es una póliza muy completa, pues que es muy buena y tiene cobertura de gastos judiciales y les permite a ustedes buscar el abogado. Entonces es bien, bien importante pues esa cobertura que tiene la póliza, porque eso fue una póliza que prácticamente se hizo exclusiva para acomodarnos de todos los abogados. Pues el doctor Ricardo nos puso que estudiáramos las pólizas del mercado y encontramos que esa era muy buena, y precisamente logramos negociar con Comedal algunas condiciones muy especiales pues, para ese producto de la cooperativa. Bueno, en la contestación, entonces, acompañarse de abogado. ¿Cuál es el error que comete el médico ya en la contestación? Pues primero, supongamos que se notifica a través de abogado, no fue pues a correr a notificarse, que lo reportó a la compañía de seguros. Va y busca el abogado y le entrega la demanda. Vea para que conteste. No. Les digo, el 60 o 70% del contenido de la demanda lo debería contestar ustedes, los médicos. Hecho primero, yo como paciente fui atendido por el médico tal y me atendió tarde y no me dio instrucciones. No, venga, el médico es el que sabe cómo lo atendió y ayuda al abogado a contestar ese hecho primero. Hecho segundo, el médico me indicó tal medicamento que no es el indicado. No, venga, yo como médico le ayudo al abogado. No, ese medicamento sí es el indicado, mire la evidencia científica para que contestemos ese hecho de la demanda con base en este metaanálisis, por ejemplo, que encontramos, o con base en esta bibliografía científica. Entonces uno ve que el médico le entrega el caso al abogado para que él conteste. No, casi que le toca al médico sentarse, reunirse un día entero a contestar la demanda. El abogado pone su componente jurídico y el médico pone su componente científico. Es muy común, le dejan todo al abogado y el abogado no sabe lo que pasó en la actuación médica. Es muy importante que usted le ayude al abogado a complementar con términos científicos e inclusive con aportar bibliografía. Hacerse acompañar del abogado. Decidir si vamos a aportar un dictamen pericial. Esa es una alternativa que hay en ese momento para los médicos, es decir, venga, yo sé que actué bien, yo voy a contestar la demanda con todo lo que yo sé que hice que fue correcto, pero adicionalmente voy a reforzar esa defensa y voy a pedir un dictamen pericial, por ejemplo, si fue un caso de ginecobstetricia, a un ginecobstetra idóneo, que es un docente universitario, para que me dé un dictamen de este caso. Yo le entrego la demanda, le pido que vea, le entrego la historia clínica, le digo, hazme un dictamen de este caso con lo que vos viste. Le puedo hacer unas preguntas específicas y yo puedo llegar como médico a la audiencia, a la contestación de la demanda, aportando desde el inicio un dictamen pericial que dé fe de que mi actuación fue correcta por un profesional idóneo. El dictamen pericial es muy, muy valioso. A mí me ha dado muy buen resultado. Nosotros acá lo utilizamos muchísimo y es de un dictamen pericial anticipado y aportarlo con la contestación de la demanda.
Y obviamente, pues les digo, aquí confesándome, pues aquí cuando el dictamen pericial no es favorable al médico, pues no lo aportamos. Y cuando es favorable, sí lo aportamos. Pero realmente, en general, es el profesional. Porque en general la conducta médica es correcta y son conductas bien llevadas. Y aquí vengo ya a contestar la pregunta de la doctora. Decidir si vamos a hacer llamamientos sin garantía o no vamos a hacer llamamientos sin garantía. ¿Qué es un llamamiento? ¿El paciente a quién demanda? Normalmente el paciente demanda a la institución. ¿Por qué? Porque ve el aviso y demandar el aviso le da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque el aviso tiene dinero, porque el aviso engloba a todos los pacientes que lo atendieron, es decir, al médico general, al anestesiólogo, al cirujano, a la enfermera, a la instrumentadora quirúrgica. Entonces, para el profesional, para el paciente, demandar al aviso es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque de una vez coge todo el paquete de profesionales que intervinieron y también tiene una institución que puede responder. ¿Qué pasa? La institución, de una vez inmediatamente le llegue la demanda, puede, ojo con esto que aquí va la respuesta de la doctora, llamar en garantía al profesional. Entonces dicen, venga, señor profesional, yo tengo una demanda de la paciente, usted fue la que la atendió conjuntamente con el anestesiólogo, con el cirujano, con el otorrino, con el que haya pasado, y por lo tanto hago un llamamiento en garantía. Es decir, dentro del mismo proceso de demanda que a mí me hizo el paciente, a mí como institución me hizo el paciente, vinculo a los profesionales que lo atendieron para que entren a responder por su pedacito dentro del proceso de atención. Igual, puede también hacer una acción de repetición. En el momento en que se termine el proceso, si la institución salió condenada, puede decirle, venga profesional, yo tuve que pagar 100 millones de pesos a este paciente por la atención que usted realizó, yo lo voy a demandar a usted para que me reembolse ese dinero que yo tuve que pagar por su atención. Entonces, llamamiento en garantía es dentro del proceso, inmediatamente a la institución le llega la demanda, llama al médico. Y acción de repetición es en el momento en que ya se acaba el proceso, la institución pagó, le dicen al médico, venga, reembolseme el pago que yo tuve que hacer al paciente por el hecho de su actuación. Anderson. Sí, doctor. Hay una inquietud que nos presenta el doctor Alejandro Uribe y nos dice, ¿la bibliografía que se puede usar debe ser con fechas previas al evento que llevó a la demanda o también sirve bibliografía publicada posterior a esa fecha? Esa pregunta es súper importante, es muy, muy importante. Ojalá sean con fecha previa a que ocurrió el evento, ¿cierto? Y lo digo que es súper importante porque fíjense lo que sucedió en estos días, no, ya hace tiempito. Un caso que tuvimos de ginecología donde llegaron con unos protocolos, unas guías posteriores al evento quirúrgico, muy posteriores, expedidas 5 años después. ¿Yo cómo voy a juzgar un comportamiento de un médico de hoy, el 9 de octubre, con una guía que va a salir el 9 de octubre de 2022? Yo no le puedo exigir a él que tenga un comportamiento anticipado 2 años. Entonces, realmente la bibliografía es la que está vigente para el momento en que se realizó la actuación médica, porque es que la posterior ya posiblemente haya algún cambio en la concepción científica, en el abordaje de ese caso, que yo no se lo puedo endilgar al profesional que atendió a un paciente con anterioridad a ese evento. Doctor, ¿cuál es la razón por la que algunas compañías de medicina prepagada no aceptan la póliza de SCARE como póliza de responsabilidad civil en el que ellos señalan que no son una empresa de seguros? Ave María, Anderson, si me metiste pues en una vaca loca muy complicada. Le estoy comunicando una inquietud del doctor Luis Eduardo. No, es bastante complicada esa pregunta, pero pues yo aquí me acerco a la respuesta. ¿Cuál es la situación? El FEPASDE es un fondo y ese fondo no es una compañía de seguros, sino que es un fondo que los anestesiólogos hicieron inicialmente, pues, y que ni siquiera es persona jurídica el fondo, sino que es un fondo de propiedad de la Sociedad Colombiana de Anestesia. ¿Qué pasa? No es una póliza. Entonces, al no ser una póliza, no tiene las ventajas para la institución que tendría una póliza en el sentido de que yo puedo llamar directamente a la compañía de seguros para que pague, en el sentido de que yo tengo una carátula con unas coberturas específicas que son públicas, que yo puedo verlas. De hecho, yo he tenido, y ahorita es una reunión precisamente con la SCARE, de yo les decía,
yo como institución, yo necesito saber las coberturas, me las tienen que contar. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una cantidad de profesionales y yo estoy a ciegas, yo no sé cuáles son las coberturas que finalmente va a tener, yo necesito que me digan que si está moroso no tiene cobertura, o que no solo que me den un papel donde diga que es afiliado al FEPAS, puede ser afiliado y estar moroso, entonces no tengo cobertura, y eso es la que la institucional le está pasando, que llega el médico y le lleva una afiliación al FEPASDE. Estoy afiliado al FEPASDE desde el 2012, pero dejé de pagar hace un año, o sea, es como si yo tuviera, mejor dicho, es como tener la mamá pero muerta. Tengo una certificación de que estoy afiliado al fondo, pero como estoy en mora, no tengo cobertura. O posiblemente ya tengo una certificación de que estoy afiliado al FEPASDE, pero ya agoté las dos coberturas económicas a que tengo derecho. Entonces, ¿para qué me sirve esa afiliación si las coberturas económicas ya las agoté? Entonces, esa es la situación que las instituciones, y en forma personal también lo pido, es que sean públicas, que yo tenga la seguridad de que el profesional que está trabajando para mí sí tiene cobertura. Pero la SCARE dice que por protección de datos no las entrega. Ahí es donde viene la situación compleja, conociendo que el producto tiene muchos beneficios, pero los beneficios no me son favorables si yo no los conozco, yo como institución. ¿Por qué? Porque para mí estoy a ciegas. Tengo profesionales que no sé si ya apuntaron coberturas, que no sé si las tienen las coberturas. Entonces, esa es una situación. Y lo otro es que jurídicamente el auxilio del FEPADE no es una póliza de seguro, sino que es un fondo. Entonces, no tiene la protección que tienen las compañías de seguros, que les exigen unas reservas y que tienen unos mecanismos judiciales para yo poder acceder a ese reconocimiento, a esa indemnización. No sé si doy respuesta. Perfecto, doctor. Pues ya Listo. no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados, ya para Correcto. entonces continuar. Bueno, entonces le estaba hablando de los llamamientos. Entonces la institución puede llamarlos, pero ojo, ustedes como médicos también pueden llamarlos. Por ejemplo, venga, hubo un evento adverso de anestesia y en la demanda demandaron hasta al instrumentador, al cirujano y el evento es de anestesia. Entonces ustedes como médicos que no son anestesiólogos, sino el cirujano o viceversa, el evento fue del cirujano y no fue del anestesiólogo. Pueden decir, no, venga, es que yo no soy el cuestionado en esa actuación, el cuestionado es el acto quirúrgico, o el cuestionado es el acto anestésico, o el cuestionado es la instrumentadora que no hizo conteo de gasas y vea, le quedó una gasa dentro del cuerpo del paciente. Entonces, ¿por qué el anestesiólogo y el cirujano van a responder? Es decir, habría que revisar cada caso para decir, venga, yo no soy el llamado a responder. Mi actuación médica como ortopedista no está cuestionada, o mi actuación médica como médico general no está cuestionada, o como instrumentador. Lo cuestionado es lo que hizo tal especialidad. En ese sentido, yo también puedo como médico decir, venga, yo estoy vinculado, pero yo como no soy el que debería estar aquí sentado respondiendo, yo llamo en garantía al autor de la conducta que sí está realmente cuestionada en este proceso. Ese es el llamamiento en garantía. Entonces, tanto la institución me puede llamar a mí en garantía como profesional, como yo puedo llamar en garantía a otro profesional. Ojo, o como yo como profesional puedo llamar en garantía a la institución, porque yo soy co-demandado, pero yo veo que el problema fue que el paciente se cayó de la cama y yo como médico general, yo no soy el que tengo que sostener al paciente. La institución tiene que tener unos protocolos de seguridad de las barandas y todo ese tema de seguridad del paciente para que el paciente no se caiga de la cama, o si es un paciente que hay que inmovilizarlo, pues hay que inmovilizarlo. Pero entonces, venga, es un tema de seguridad institucional y yo como médico no debería responder por eso y por lo tanto llamo en garantía a la institución. Es decir, todo aquel que esté vinculado en un proceso y que sienta o que tenga elementos para definir que quien debe responder es otro profesional, otra institución, y que la actuación cuestionada no es la del, sino la del otro, tiene el derecho a llamar en garantía al que realmente debe estar ahí sentado respondiendo. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo que estamos con los tips. Entonces, no correr a notificarse, reportar a la compañía de seguros, seleccionar el abogado y en la contestación, acompañar al abogado porque es mucho lo científico que tenemos que responder. Aportar, ojalá, un dictamen pericial que realice un profesional idóneo, decidir si yo voy a hacer llamamientos en garantía a otros profesionales o a la institución, evaluar si definitivamente yo siento que metí la pata y que sea un caso cuestionable, nada más y nada menos ahorita estamos discutiendo si esa ligadura de uréteres debería ser conciliada o no, porque es un tema que vemos que es de muy alto riesgo. Hay casos de muy alto riesgo, por ejemplo, una equivocación en la parte del cuerpo que fue operada, se pusieron un lente en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Entonces nosotros decimos, definitivamente son casos de alto riesgo, los podemos perder, entremos a hacer una oferta conciliatoria, es una posibilidad que hay.
Entonces, evaluemos si definitivamente vemos que el caso es de muy alto riesgo, más bien conciliarlo. Identificar si tenemos testigos, a quienes vamos a llamar como testigos, sobre todo en eventos quirúrgicos se llaman como testigos a los otros miembros del equipo quirúrgico que estuvieron presentes, o si definitivamente llamar testigos es peor porque van a coger esos testigos y el juez los va a preguntar y los va a poner contra la pared y de pronto me pueden perjudicar. Entonces tenemos que evaluar abogado y médico la pertinencia o no de llamar a los testigos. Y finalmente, que fue lo que ustedes preguntaron, la evidencia científica, aportar evidencia científica que dé fe, que cuenta de que mi actuación está acorde con los principios científicos que rigen la profesión para ese momento, no con evidencia posterior, porque posteriormente las cosas pueden tener un manejo diferente, no, la que estaba vigente para el momento de mi actuación. Doctores, hasta ahí mi exposición, ya bienvenidas a las preguntas que tengan. Bueno, hasta el momento, doctor, no tenemos pues inquietudes por parte de nuestros asociados. De todas maneras, aparte de los tips que nos informa el doctor, una conclusión a la cual usted puede, digamos, cerrar con estas tres presentaciones que tuvimos y darle ya como ese último ítem a este tema tan interesante para todos nuestros asociados. Perfecto, buena pregunta, Anderson. Primero, prevención, buena relación con el paciente. Una buena relación con el paciente minimiza, yo pienso que en un 50% de la posibilidad de una reclamación. Segundo, ser muy cautos en las apreciaciones que hacemos sobre tratamientos realizados por otros profesionales o por la institución. Tercero, infaltable consentimiento informado, incluyendo obligaciones del paciente, que no se les olvide esta parte, tenemos que modificar los consentimientos informados, incluir las obligaciones del paciente, vincular al paciente a esa actuación médica y vincular los riesgos, trasladárselos. Vea, señor paciente, yo tengo estas obligaciones, pero usted también tiene estas, y estos riesgos son suyos, no los voy a asumir yo. Cuarto, tener póliza de seguros con unas buenas coberturas que me cubra lo civil, lo penal y lo ético. Quinto, siempre asesoría técnica cuando tengamos una reclamación, una asesoría por parte de abogados. Muchos médicos buscan el abogado que es el amigo, el abogado que es el que lo atendió en un caso del divorcio. Y la verdad les digo, pueden ser muy buenos abogados para el tema de divorcios, para el tema del choque, para el tema del robo que usted tuvo en su casa, pero no tienen ni idea de responsabilidad médica, no tienen ni idea de leer una historia clínica. Entonces, a veces veo unos abogados que son muy reconocidos en sus campos penal, pero realmente cuando van a tener un caso de responsabilidad médica, no conocen. Y cuando ya están enredados, nos buscan y nosotros pues definitivamente ya tampoco podemos hacer milagros cuando el tema está ya en una situación muy avanzada, ya casi que un proceso para fallo cuando no se hizo desde un principio. Básicamente esas serían como las conclusiones de recomendaciones de prevención para evitar pues como una demanda y para que en el momento que la tengamos podamos defender bien defendidos.